El Museo de los Altos de Chiapas, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el exconvento de Santo Domingo de Ciudad Real, es uno de los museos más importantes de esta ciudad. En este podremos aprender varios sucesos históricos del estado de Chiapas. En esta ocasión, nuestro guía, Miguel Ángel Gallego López, nos dará una exposición sobre la historia de la colonización de nuestro estado. Del estado de Veracruz y la otra por la parte de Guatemala, confluyendo en lo que es el interior del estado, confrontando o dominando a los grupos con los que se tenían que encontrar, ¿no? Por ejemplo, los chamulas con los chiapacorceños, o sea, los indígenas de esa región, y de este lado pues los indígenas que venían de Comitán, ¿no? Ambos grupos confluyeron en lo que es la fundación de San Cristóbal de las Casas, el 31 de marzo de 1528. Si te das cuenta, San Cristóbal en su momento se dividía en dos partes en la época colonial, una que era el recinto y la otra que eran los barrios de indios. El recinto era donde vivían los españoles y alrededor de la plaza principal. Y los barrios de indios, que fueron 6 en su momento, que fue el barrio de Tlaxcala, Mexicanos, San Diego, Uxitali, San Antonio y el barrio del Cerrillo. En cada barrio había un trabajo específico que era el medio de vida o el sustento de las familias que la habitaban. En el barrio de Tlaxcala, por ejemplo, fue fundada por indígenas tlaxcaltecas que vinieron aliados conjuntamente con los españoles, o igual los trajeron a la fuerza, ¿no? Y en ese barrio la gente se dedica a la elaboración de ladrillos y tejas. Ese era el sustento y el medio de vida. En el barrio del Cerrillo fue fundada por indígenas tzotziles y celtales de los Altos de Chiapas, y su trabajo que ellos tenían era la de elaboración de herrería artística, como los que vemos ahí en ese cajón, ¿no? Independientemente de las cruces, los herrajes para los caballos y todo. En el barrio de Mexicanos fue fundada por indígenas mexicas, ya al igual que vinieron como aliados también, ¿no? O los trajeron a la fuerza. Y la gente de ese lugar se dedicaba al teñido de las faldas que utilizan las indígenas. En la parte del barrio de San Antonio, por ejemplo, fue fundada por indígenas oaxaqueños, ¿sí? Y ellos se dedican a la elaboración de juegos pirotécnicos o a la juguetería en este caso. En el barrio de San Diego el barrio de San Diego fue fundado por indígenas pues guatemaltecos, nicaragüenses o hondureños o salvadoreños en este caso. Y la gente se dedicaba a la elaboración de tortillas. En el barrio de Uxitali, pues se cree que también fue fundado por estas mismas personas, y se dedican a la matanza de cerdo, ¿no? Y al comercio. A eso se dedican a estas personas. A raíz de esa relación que hubo en su momento, poco a poco ellos se fueron integrando a la vida cotidiana de los mismos españoles, sujetándose a las leyes y normas que los españoles establecían, ¿no? En su momento. A la llegada de los españoles a este valle de Jovel, también empezaron a llegar los primeros grupos de predicadores, ¿no? En este caso estamos hablando de la orden religiosa de los mercedarios, que llegan en 1537. Pero como era insuficiente en la labor que ellos desarrollaban, se fueron integrando ya otros 3 grupos religiosos, entre ellos los frailes dominicos, los franciscanos y la orden de las madrecitas, las carmelitas. Por ejemplo, en este caso los dominicos tuvieron un papel muy importante en la vida de los indígenas, ya que entre ellos venía pues Fray Bartolomé de las Casas, que fue el primer obispo que se establece en la diócesis de San Cristóbal. Desde entonces, pues este personaje ilustre pues ya defendía los derechos humanos de los indígenas, ¿no? De tanta crueldad, de tanto abuso del mismo español o de los encomenderos en su caso, ¿no? Él lo vivió en Cuba, vio cómo eran maltratados, ¿no?
Entonces, a raíz de eso, pues decide él hacer esta labor misionera directa, llegando hasta Colombia. Posteriormente se da todo lo que es la conquista militar, ¿no? Y San Cristóbal en ese entonces tenía dos accesos principales, una que era el Puente Blanco y la otra que era el Arco del Carmen, dos entradas únicamente controladas por los españoles, ya que en los demás puentes o flancos eran murallas naturales, como son los ríos, las ciénegas que había alrededor de San Cristóbal, y por lo tanto, bueno, pues tenían que, si ingresaban los indígenas al centro o al recinto donde vivían los españoles, obviamente tenían que enfrentarse con la muralla humana, primeramente la de los barrios que ya señalamos, y segunda por los conventos que se establecen entre en medio del recinto y los barrios. Posteriormente, bueno, pues tenemos lo que es este arcón de madera que tenemos acá. Es como un tipo o una caja fuerte de esa época, en donde tenían tres llaves distintas y tres personas a la vez, ¿no? Una el presidente municipal, la otra el secretario del ayuntamiento y el primer regidor. Tenían que estar los tres para poder abrir esta caja. Se cree de que era donde guardaban los documentos más valiosos del municipio y el recurso que recaudaban de los impuestos. El Museo de los Altos de Chiapas abre de martes a domingo y tiene exponiendo temas como la geografía militar durante la conquista, el proceso de evangelización, una breve historia de la ciudad y actualmente una exposición de Carmen Carrillo de Antúnez.